En este video exploraremos la importancia histórica y el legado de Radio Sutatensa, una emisora educativa que operó en Colombia durante gran parte del siglo XX. Analizaremos cómo esta iniciativa innovadora logró llevar educación y desarrollo a las comunidades rurales, convirtiéndose en un modelo para otros proyectos de radio educativa en América Latina. Además, examinaremos la relación entre el enfoque de Radio Sutatensa y la crítica de Mario Vargas Llosa a la civilización del espectáculo, una sociedad dominada por el entretenimiento superficial y la banalización de la cultura. Discutiremos cómo los principios de Radio Sutatensa, centrados en la educación integral y el desarrollo comunitario, pueden ofrecer una alternativa a esta tendencia cultural contemporánea. A través de una entrevista con un experto en radio y comunicación, así como miembros de la comunidad, exploraremos las lecciones que podemos extraer del legado de Radio Sutatensa y cómo podemos inspirar proyectos de radio educativa en la actualidad. Analizaremos cómo estos desafíos y oportunidades enfrentan este tipo de iniciativas en un mundo cada vez más dominado por las tecnologías digitales y la cultura del espectáculo. Únanse a nosotros en este viaje para redescubrir la importancia de la radio educativa y reflexionar sobre cómo podemos rescatar la profundidad y el valor cultural en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Quién la fundó? ¿Y cómo funcionó la Radio Sutatensa? Radio Sutatensa fue una emisora radial colombiana fundada el 28 de septiembre de 1947 en Sutatensa, Boyacá, por el sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín. La emisora se creó en respuesta a la alta tasa de analfabetismo en las comunidades rurales y su objetivo principal era brindar educación a los adultos de la zona rural. El sacerdote Salcedo, quien era un radioaficionado, se inspiró en el uso de radio para la educación en el mundo y trajo un transmisor artesanal de 50 watts a Sutatensa. Inicialmente, la radio emitió programas donde los agricultores interpretaban música local. Posteriormente, Salcedo, apoyado por la organización católica Acción Cultural Popular, ACPO, y la comunidad rural, desarrolló una serie de cursos en matemática, escritura, agricultura, salud y saneamiento, entre otras, con el objetivo de reducir la tasa de analfabetismo y mejorar la calidad de vida de los agricultores. Radio Sutatensa no era una emisora católica, pero recibió la mayor parte de su financiación en la Iglesia Católica y fue bendecida por el Papa Pablo VI durante su visita a Colombia en 1968. La emisora llegó a emitir 19 horas de programas educativos al día, cubriendo 687 pueblos y 4 ciudades principales, y distribuyó más de 6.453.937 manuales. Además, respondió a más de 1.229.552 cartas de estudiantes y creó un periódico semanal llamado El Campesino. Radio Sutatensa se convirtió en un modelo para otros proyectos de educación rural en América Latina, como Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural, PREDER en Osorno, Chile, Instituto Cultural Popular, INCUPO en Reconquista, Argentina, Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador, ERPE y Radio Escuela en Costa Rica. La emisora funcionó hasta 1990, cuando se enfrentó a dificultades financieras y la competencia de otras estaciones de radio. La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa es un ensayo que aborda la transformación de la cultura contemporánea hacia una sociedad dominada por el entretenimiento y la superficialidad. Vargas Llosa critica la era actual, a la que denomina como la era postcultural, donde la cultura ha sido desplazada por el deporte, la gastronomía y la música popular, regalando a un segundo plano la filosofía y las bellas artes. El autor argumenta que vivimos en un mundo donde la cultura se ha convertido en un mero espectáculo para las masas, priorizando la diversión y el entretenimiento por encima de la profundidad y el valor cultural. En el libro, Vargas Llosa analiza cómo la sociedad contemporánea se ha visto afectada por la banalización de la cultura desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Señala que la democratización de la cultura, al intentar llegar a un mayor número de personas, ha llevado a una tribalización de la vida cultural, enfocándose más en la cantidad que en la calidad. El autor critica la prevalencia de la frivolidad, el escándalo y el chisme en los medios de comunicación, que ha contribuido a la paralización mental de las personas y a la pérdida de su libertad. Ahora me complace dar la bienvenida a Indalecio Castellanos, director y periodista de RCN Radio hace 38 años, para conversar sobre la relevancia actual de Radio Sutatensa y su impacto en la sociedad colombiana. Además, escucharemos las perspectivas de los miembros de la comunidad sobre el legado de esta importante emisora educativa. Bueno, mi nombre es Indalecio Castellanos, soy periodista de RCN Radio hace como 32 años.
Pero yo creo que en este contexto la radio sigue teniendo un papel muy importante en un insumo que casi que ha desaparecido en la radio comercial, y es enseñar. Siempre le dicen a uno entretener, acompañar, enseñar, y tal vez la radio ahora se está dedicando casi que exclusivamente a entretener y a acompañar, pero no a enseñar. Y desde esa perspectiva el modelo de Radio Sutatensa puede adoptarse como un ejercicio para construir narrativas que permitan dejar un mensaje positivo y hacer tejido social y enseñar en entornos que todavía desafortunadamente en nuestro país no tienen acceso a una educación regular. La pandemia puso en evidencia el poder de la radio. Fue justamente durante esta época en el que se retomó el papel de enseñar. Las emisoras del ejército, las emisoras comunitarias en las zonas alejadas del país fueron las que permitieron con los profesores de algunas instituciones alejadas retomar la idea de que la radio podía enseñar y sustituir la presencialidad. Obviamente al ritmo de la tecnología de estos tiempos, en donde la inteligencia artificial, en donde las plataformas, la multipresencia de todos los formatos y los lenguajes se hace necesaria. La radio en sí misma, en su lenguaje, puede ser anacrónica, pero si se le suman todas las tecnologías, si se incluye video, las transmisiones a través de redes sociales y de plataformas, que es lo que consumen los muchachos, podría tener un sentido en eso de seguir enseñando, que es básicamente lo que hizo en su momento Radio Sutatensa. Bueno, la Radio Sutatensa es un modelo irrepetible. Hay que entender obviamente el momento social en que surge la Radio Sutatensa, un país aislado, un país fragmentado, un país empobrecido y sin acceso a la educación, a la salud, sin vías de comunicación. Si pensamos ahora el momento y el lugar en donde nació Radio Sutatensa, podemos decir que Sutatensa está casi 2 horas de Bogotá hacia el norte y por la vía a llano. En ese momento era prácticamente infranqueable esas montañas del Valle de Tensa, era una zona lejana. Los momentos son distintos, pero sobre todo, como la filosofía del padre Salcedo, era enfrentar la ignorancia, el aislamiento y la falta de oportunidades para la gente campesina. El insumo que es la pobreza y el aislamiento está. ¿Cómo llegar entonces a esas poblaciones? La idea obviamente es que haya plataformas de comunicación mucho más explícitas. El país sigue siendo un país analfabeto, no solamente en términos concretos y reales de educación, sino tecnológicamente hablando. Hay zonas de la Amazonía, la costa Caribe y zonas centrales de nuestro país en donde no hay comunicación, y así es muy difícil pensar en una estrategia si no hay una adecuada interconectividad. Se está trabajando por parte del Ministerio de las TIC, se está hablando de nuevas generaciones de conectividad de 5G, y eso me parece que en la medida en que se avance en esos conceptos de integración tecnológica desde la perspectiva de las nuevas tecnologías, podemos pensar en hacer un proyecto como el de Radio Sutatensa que esté en todos los lenguajes, en narrativas y en todas las plataformas. Ha pasado el tiempo desde que Radio Sutatensa se creó y desapareció, pero lo que no ha cambiado de alguna manera es la naturaleza del aislamiento de esos pueblos, y hay una gran oportunidad de retomar con una intercomunicación de todas las plataformas ese proyecto y esa iniciativa. Bueno, yo pienso que ha sido una puerta magnífica la radio escolar en todos los tiempos. Cada personaje de la radio siempre ha tenido una historia vinculada con la radio escolar. Yo estaba recordando, por ejemplo, uno de los fenómenos de la radio en todos los tiempos, don Jorge Antonio Vega. Dirigió durante más de 10 años la obra Philips, que fue uno de los espectáculos radiales más importantes en vivo. Creo que la radio escolar es una manera de acercar a los muchachos, con una condición, porque me parece que la radio escolar privilegia demasiado las narrativas musicales y las narrativas del espectáculo y las narrativas de la conversación, que es muy importante. Conversar para entender un poco la dinámica de la radio de ahora, la radio comercial, que es una radio conversacional. Diría que la radio escolar tendría que afinar un poco más la idea de contar narrativas distintas a las musicales y construir más historias, hacer más reportería, crónicas, explorar los temas duros de la realidad de su entorno, hacer un poco más de ejercicio social, que en algún momento alguien definía como crear imágenes con palabras. ¿Cuál puede ser la conclusión, digamos, de juntar un concepto como el de Vargas Llosa con una realidad social, cultural, radiofónica como la de Radio Sutatensa? Que a raíz de procesos como el de la Radio Sutatensa se puede luchar contra eso que se está convirtiendo en una especie de contracultura, eso que se está convirtiendo como en el paradigma y como en el modelo de lo que la gente consume. Yo creo que deberíamos propugnar más por la construcción de identidad desde la radio, desde los medios, como una manera de ir cambiando
cambiando ese paradigma de que lo deleznable, de que lo banal, de que lo que factura digitalmente, que lo que tiene más seguidores, que el que tiene más like es lo importante. Yo creo que ahí hay un papel y una tarea, y Radio Sutatensa en general, la radio educativa en general, los medios que hagan contenidos con arraigo cultural o de relevar los temas sociales pueden cumplir un papel para desvirtuar eso que se está creando desde la perspectiva, por ejemplo, de lo que plantea Mario Vargas Llosa como algo banal, como algo sin importancia. Mi nombre es Juan Diego Hernández y estudio Comunicación Social en la Universidad Javeriana. Hola, mi nombre es Paola Sánchez y estudio Administración de Empresas. Hola, mi nombre es Sofía Suspes y estudio Comunicación Social e Historia. Bueno, sí, específicamente en una clase tuve conocimiento acerca de esta radio. Me parece que fue una radio que tuvo mucho impacto y que es muy importante, digamos, su contexto en la radio colombiana, y pienso que de todas maneras el director o la persona que se enfocaba en esta radio tenía buenas intenciones y quería pues dar educación a Colombia. Personalmente no tengo una anécdota acerca de la radio Sutatensa. Sin embargo, mi abuela me comenta que digamos que en esa época llegaba un tutor a la casa junto con unas cartillas, y mientras escuchaban la radio se hacía la clase. La clase empezaba con un enunciado y luego el tutor empezaba explicando como todo. No, pues la verdad nunca había escuchado pues de esa radio. Creo que no la recuerdo como mucho, que tal vez un familiar o algo así me haya contado, pero pues sí recuerdo que era como un proyecto radial que había, creo que sobre todo en la zona como cundiboyacense, y también recuerdo que fue dirigida por un sacerdote y que tenía como este principio de educar como a los campesinos y a las campesinas y toda esta población rural que podría ser como educada, entre comillas, en estos, como en el espacio radial, que tenía mucho alcance en ese momento. Pues sinceramente no, considero que la radio, digamos, siguiendo el contexto de la radio Sutatensa, me parecía como tan necesario que la radio estuviera ahí presente. Evidentemente, si la radio desaparecía y no estaba como el enunciado u otra cosa, iba a estar el tutor, entonces como que podías explicarle, preguntarle, era más interactivo, pienso yo, que una radio, digamos, que no puedes interactuar o pedirle una explicación específica si es que no entendiste, porque todo el mundo tiene diferentes formas de aprender, y evidentemente pues esta radio maneja como un solo estilo para enseñar. Bueno, realmente considero que pues sí se podría implementar. Sin embargo, nunca había escuchado como pues de la radio educativa, pero creo que puede ser como una alternativa muy grande para poder cambiar como en este momento todo lo que estamos acostumbrados como a hacer las pantallas prácticamente un 24/7, y pues puede ser un método como de aprendizaje muy significativo para muchas poblaciones, y pues como una alternativa que realmente puede llegar a impactar en las comunidades. Pues yo creo que la radio ha sido un formato que se ha explorado en Colombia, sobre todo como de una forma comunitaria, y creo que eso es muy valioso, o sea, hacer que como ciertas comunidades que tengan como el hábito de escuchar radio, como que utilicen este espacio, podría funcionar de forma pedagógica en torno, no sé, a la educación de colegios, pero también creo que en torno también, digamos, a la cultura del entretenimiento, como a tratar preocupaciones y cosas que movilicen a las comunidades a las que se está intentando llegar. Y siento que para que esto movilice a las personas tiene que tener una participación de los mismos. Bueno, personalmente pienso que la radio Sutatensa incluso en la actualidad podría tener sus beneficios. Digamos, lo llevamos a un público específico que son las personas del campo. Digamos que muchas veces estas personas no tienen la accesibilidad a una educación superior, y a través de la radio podría, digamos, encontrarse una manera de solucionarlo. Sin embargo, no sería completamente productiva o tendría como una efectividad muy buena en la educación de las personas. Sería bueno para tener una base en la educación, pero profundizar creería que no.
En la actualidad creo que sí podría llegar también a ser muy beneficioso. Creo que es muy importante también saber como el factor de que quizás en ese momento pues no habían tantas tecnologías como lo hay hoy en día, y pues creo que podría implementarse de un modo en el que sea un poco más dinámico para que las personas se sientan como más llamadas a escuchar radio, ya que pues aunque sí es algo que realmente se hace, no es tan cotidiano en distintas pues no sé, poblaciones o edades. Entonces, pues creo que podría llegar a impactar de una manera muy significativa, pero hay que saberlo abordar de una manera adecuada para poder llegar al público objetivo. Yo creo que igual se puede manejar también formato radial, pero también ahorita hay otros formatos que podrían funcionar como para este tipo de espacios pedagógicos, y creo que uno de ellos es como todo el espacio de TikTok, y hacer como TikToks o Reels en Instagram como informativos. Creo que pueden como llegar a calar en la población joven, y yo siento que estos proyectos o procesos que se hagan siempre deben estar orientados a que las personas de las comunidades también participen en la realización y también en la elección de cuáles son los temas que están vigentes en esos espacios. Esperemos que este análisis haya abierto nuevas perspectivas y motivado a la audiencia a considerar formas innovadoras de utilizar la radio como herramienta para el desarrollo y la transformación social.